La presente infografía describe el proceso de construcción del concepto de la electricidad a lo largo de la historia, de cómo los científicos marcaron paradigmas en en un contexto socioeconómico, político eh, e histórico diferente, y de cómo esos paradigmas fueron desmontándose a medida que avanzaba el conocimiento científico y los avances tecnológicos. Ya en la antigüedad, en el siglo VI a.C., Tales de Mileto observó cómo al flotar el ámbar se producía un efecto atractivo sobre partículas de bajo peso y lo atribuyó a una fuerza invisible y misteriosa. Eh, Posteriormente, al comienzo del siglo XVII, Gilbert estableció el concepto de fluido eléctrico, entendido como una sustancia que fluía entre los cuerpos. Este paradigma estuvo vigente durante los dos siglos posteriores. Ya en el siglo XVIII coexistieron dos teorías contrapuestas, la del fluido eléctrico único, defendido por Franklin, y la del fluido doble, defendida en Europa por eh, Dufay y otros científicos. En el fluido único, Franklin consideraba que la materia tenía una cantidad de carga establecida y que cuando se encontraba en exceso era positiva, cuando se encontraba en defecto era negativa. Y el flujo eléctrico se debía al intento de la materia de restablecer el equilibrio. Por su parte, Dufay y otros científicos consideraban que había dos cargas, positiva y negativa, y había dos fluidos eléctricos diferentes para cada una de ellas. En los albores del siglo XIX, en pleno contexto de la revolución industrial, científicos como Volta, Ørsted o Edison eh, consiguieron generar fuentes de energía eléctrica estables y establecieron el concepto de electricidad no ya como fluido eléctrico, rompieron ese paradigma para entender, interpretar que se trataba de la manifestación de fuerzas en un campo. Eh, Cabe destacar el científico Faraday y sus contribuciones al descubrir el electromagnetismo, que fue un salto conceptual de los más destacados dentro de la Edad Moderna. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, eh, con las bases sentadas por Faraday, científicos como Maxwell unificó la electricidad en una ecuación, la electricidad, el magnetismo y la luz. Y posteriormente Hertz eh, estableció experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas. Fue ya al final del siglo XIX cuando J. J. Thomson, en su experimento de los rayos catódicos, demostró experimentalmente la existencia de los electrones eh, como partículas cargadas negativamente cuyo movimiento generaba el efecto de la electricidad. Este es el actual paradigma del concepto de electricidad y considero útil el aprendizaje, en la enseñanza de este proceso de construcción del concepto de electricidad a los estudiantes, ya que la dificultad que tuvieron los científicos en cada época conecta directamente con la propia dificultad por parte de los estudiantes, que si bien están rodeados de, de artilugios electrónicos, al ser la electricidad una fuerza invisible, pues es de difícil comprensión. Por otro lado, este proceso científico a lo largo de la historia está basado, sobre todo a partir de la Edad Moderna, en el método científico. Entonces, considero que es muy relevante para los estudiantes conocer cómo la controversia a lo largo de la historia de diversos científicos, los errores, el cambio de paradigma conforme iba avanzando, es la base del conocimiento científico.